vamos a probar dos programas informáticos, son gratuitos. Por ejemplo, hazteunafacturae.com es un programa informático que te genera un fichero XML. Esto lo que hago es, imagínate, alguien me pide una factura electrónica, coge este programita, me genera el formato XML y le envío la factura, se la firmo y se la envío. El otro lo puede interpretar, lo puede leer y salgo del paso si tengo que emitir una factura. Vamos a generar una factura. Esto es muy sencillito, es un programa muy sencillito y todo esto no se archiva en ninguna base de datos, sino simplemente está aquí en la página web y ya está. Vamos a hacer un por código del proveedor, pues 1. Tenemos ya los datos del emisor receptor. Vamos a ver la línea de facturas. Generamos la factura en formato facturae, ¿vale? Guardo. Entonces, lo que vamos a hacer es firmar la factura. Al firmar la factura me va a pedir que le meta la que hemos generado y ahora me dice que seleccione el certificado que quiero utilizar de los dos. Vamos a utilizar. Ya tenemos el XML y esa factura ya se podría enviar por correo electrónico y un programa que interprete ese, que ahora veremos otro, que interprete será capaz de codificarla, interpretarla, imprimirla y tratarla, archivarla, etc., ¿no? Por lo tanto, es factura normal, un programita que genera un formato determinado que es el otro, el receptor, es capaz de interpretarlo y ya está, ¿no? Ahora vamos a coger un programa diferente que se llama, también es gratuito, que se llama Facturae, generado también por el Ministerio de Industria, gestiona proveedores y gestiona, archiva las facturas emitidas, etc. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es recibir la factura que acabamos de generar con otro programa. Yo soy el que ha recibido la otra factura, esta, la abro, la recibo. 10.001, el emisor es este, el receptor es este. La quiero visualizar en formato, ver formato. Formato Facturae. Esto es otro formato, en plan, ya os digo, en plan, también, por si quieres visualizarla. Digamos que aquí es un programita normal de gestión de facturas, donde puedo generar facturas, puedo emitirlas, puedo enviarlas y puedo recepcionarlas y gestionar facturas recibidas y facturas emitidas.